Buenos días. Buenos días. He escuchado que hay diferentes paradas, es decir, paradas ecuatorianas, paradas mexicanas. ¿A qué hora se levantó y llegó acá? Bueno, regularmente a veces a las 6 de la mañana los levantamos, venimos a buscar trabajo, a veces se encuentra, a veces no. ¿Qué más necesitas saber? ¿No le afecta el clima? Así, por ejemplo, ahorita está haciendo un poco más frío. ¿En cuántas horas sabe esperar? Y si no viene alguien o se va a la casa. Sí, lo normal, a veces cuando yo me levanto, yo chequeo el weather y miro si está muy frío, yo me pongo los jackets y todo. Pero si lo más tardar a las 10 de la mañana, si no llega a trabajo. ¿Y qué sabe hacer usualmente después de eso? Bueno, me voy a la casa, me pongo a veces a practicar un poco más el inglés. Depende de limpiar la casa, hacer cosas. Cuando viene alguien a recogerle, usualmente ellos te preguntan por cuánto o usted exige Depende qué es lo que uno sepa hacer. A veces hay personas que ellos ponen el precio, a veces uno les pone el precio porque depende de lo que te lleven a hacer, depende del rufo, es diferente precio. Son cosas, varía los precios en los trabajos. ¿Y qué trabajos usualmente busca usted hacer? Bueno, yo soy carpentry, yo hago de todo. Y, o sea, una vez le han pedido hacer así landscaping. Sí, a veces, pero yo no lo hago porque una vez cogí eso del poison ivy y no lo volví a hacer. Entonces, porque a veces se lo llevan engañado a uno no sabe las plantas cuando uno acaba de llegar a este país. Entonces me dio lo del poison ivy y no lo volví a hacer. ¿No tiene algún miedo por la cuenta que en las noticias salieron que asesinaron a algunos trabajadores inmigrantes? Claro, aquí hay gente demasiado loca, hay gente que tú no te imaginas, la puedes ver normal, pero hay gente que es loca en sí. Yo he visto muchos casos aquí que hay gente que lo golpean, a veces no les pagan, pero son porque no se saben defender. Ese es el problema. ¿Piensa usted que tiene que pedir el primero antes o después que el trabajo ya está hecho? Antes, porque si uno llega allá y después hay problemas, después no lo quieren venir a dejar y lo dejan tirado en la calle y se tiene que venir caminando. Esa era mi pregunta, si ¿cómo es que regresa acá al sitio donde le encontraron o le dejan en la casa o le vienen a recoger? Lo recogen y lo vienen a dejar aquí. Usualmente son amables, le ofrecen lunch o cómo es. Te encuentras de las dos clases. Uh-huh. Hay gente buena, hay gente mala. Pero gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado nada malo. No sé a otras personas, porque tal vez es la comunicación, porque uno tiene que aprender inglés aquí. Es necesario, porque la comunicación es la base aquí. Si no lo tienes, no puedes comunicarte con la persona. ¿Cómo se da a dar esta location, esta ubicación? ¿Cómo se enteró que aquí podría encontrar trabajo? ¿O solo boca en boca? Bueno, yo pasé una vez aquí, pregunté qué era lo que hacían y entonces buscando trabajo, entonces así fue como yo llegué acá. ¿Alguna vez ha hablado con el que da el empleo y diciendo cómo así saben que aquí pueden encontrar trabajadores? Porque ven el grupo de gente y ellos miran y preguntan qué hacemos. Hay mucha gente que viene a preguntar qué hacen aquí y nosotros le dimos buscando trabajo. Otra pregunta, ¿cuántos años ha estado aquí en la parada? No años, bueno, yo hace poco vine aquí, yo trabajé por una compañía de más de 10 años, me pagaban en cheque. Entonces una vez me enfermé y le pregunté a él qué beneficios tenía yo y él me dijo que nada. Entonces discutimos por eso y me dijo que si me quería quedar en la compañía me quedaba o me salía, que tomara mi decisión. Entonces yo, como aprendí todo el trabajo en construcción y todo, decidí venirme para acá. A veces gana más uno, a veces hay de ganar o perder, a veces uno hace contrato con las personas y trabaja.
Sí, porque los inmigrantes a veces no tenemos nada de beneficios. Claro. Y a veces no vale la pena. Se aprovechan porque ellos a veces dicen, oh, tú no tienes los papeles, no tienes nada. Entonces ahí es donde ellos se aprovechan de uno y uno les dice, oh, pero yo trabajo tantos años, a mí no me importa, aquí no hay beneficios. Y entonces yo me decepcioné por tantos años que trabajé con él y decidí salirme. Entonces ahora busco mi trabajo por mi propio beneficio y gracias a Dios siempre sale para la comida, que es lo más importante, y pagar los biles. Porque aquí es sumamente cara la renta y todos los biles y todo eso. ¿Usted piensa que sí le gustaría buscar un trabajo que pague fijamente? Claro, porque es algo que tú tienes fijo y no estás preocupado que hoy vas a conseguir y mañana no. Ese es el problema aquí, que a veces tú ganas, a veces no ganas nada. Vas con la mano vacía, a veces vas con la mano llena. Ok, muchas gracias. Bueno, Yeah. bye. Que disfrute su día. Bueno. Y muchas gracias. Le estaba queriendo preguntar algunas preguntas porque usted está aquí en la parada, como conocido como la parada ecuatoriana. Sí, aquí esta esquina es más de Ecuador. Más arriba hay otra que también es de ecuatorianos, pues y hay otra que es de mexicanos, exclusivamente. Es como que se han distribuido un poquito por el trabajo. Ajá, por el trabajo. ¿Y usted piensa que estas paradas son efectivas? ¿Sí hay trabajo aquí? Sí hay trabajo, sí. O sea, depende de la temporada, ¿no? Es como ahora, la temporada de verano es muy bueno, sale trabajo, pero hoy va bajando porque por el frío que baja el trabajo. Y sale un poquito de trabajo, pero no mucho. Son del verano y en la primavera es cuando hay más trabajo. Sí, en el verano y primavera sale trabajo. Sí. Y usualmente, ¿qué son los trabajos que usted busca obtener por el día? Bueno, en mi caso, busco trabajo, póngase de limpieza de la grama, a veces algo de construcción, lo que se sabe, ¿no? Porque hay mucha gente que hay que saber de construcción para ir a trabajos específicos. Entonces uno se busca lo que uno se puede, de acuerdo a lo que uno sepa, Ajá. ¿Y las paradas es su trabajo fijo o solo así? El trabajo no es fijo, se viene a buscar, póngase, de lunes a domingo, en un caso. Ajá. Se viene a buscar y hay días que sale y hay días que no sale. Depende, también hay mucha gente y todos buscan la manera de trabajar, ¿no? Viene el más frío, ¿usted qué hace? O aunque esté frío, ¿usted se va? Se viene, los días que están bien fríos ya casi no se viene, ya no toca trabajar. Toca buscar la manera de ubicarse tal vez en una factoría o algo de hélice para poder trabajar en algo cuando hay. Ajá. Y en los trabajos que le recogen, ¿usted le dice a qué precio quiere trabajar, pone sus tarifas o ellos lo dan? Depende del tipo de trabajo. Entonces hay la persona que sabe cierto oficio dice tanto. La persona que no sabe, o simplemente viene el jefe y dice te va a pagar de tanto, ¿quieres o no quieres? Vamos. Uno se le puede poner una tarifa, decir no, yo sé hacer este trabajo, cobro más. Pues depende del tipo de trabajo. ¿Qué edades vienen acá? ¿Como muy jóvenes o la mayoría de...? No hay edad. Las personas vienen jóvenes, viejos. No hay edad. La gente que quiere trabajar viene porque por necesidad y otra cosa fuera que cuando le recogen, ¿saben coger algunos trabajadores o solo uno por uno? Depende del tipo de trabajo. A veces necesitan 2 personas, 3 personas, 1 persona. Depende del tipo de trabajo. A veces cuando el trabajo es grande, se llaman más personas. Y la mayoría que le vienen a buscar para trabajadores son americanos, gringos, así de blancos, o qué negros, o cómo son. Vienen de portugueses, vienen americanos, mexicanos, de diferentes personas de diferentes países. ¿Y alguna vez ha tenido miedo por trabajar por alguien? Porque ha habido casos que he recogido gente aquí de la parada y matado, o acosado o maltratado de alguna forma. ¿Alguna vez tenido miedo de eso? El temor siempre existe porque no se sabe con quién se va.
hay que tener cuidado. Por eso a veces es mejor trabajar entre más personas, entre 2, 3 personas, que uno. Es mejor ser amigos, ir en grupo en lo posible. Pero por lo regular no ha pasado últimamente que se ha escuchado cosas. Antes creo que sí, ha pasado algo, hace unos años creo. ¿Y alguna vez un jefe de usted ha sido racista contra usted? Hay gente que sí es un poquito racista, pero no todos. Hay ciertas personas a veces tienen su forma de ser. Y al acabar del día, o sea, a terminar el día, ellos le vienen a regresar acá a la parada o le dejan en su casa o usualmente le dicen que le vayan a buscar, que le vengan a recoger. Depende cómo se coordine, depende de la hora que se salga o se coordine con el jefe. Entonces nos vienen a dejar aquí o a un lugar más cercano donde coger el bus, pues que no tenemos carro. O por lo regular nos traen acá de vuelta. Sí. Ok, muchas gracias por su entrevista. Un gusto y que estén bien.